Eran las 13:03 cuando mi celular vibró en la mesa. Lavaba una taza vieja con girasoles desvaídos cuando miré la pantalla. La familia de Elías llega a las 5. Sin puedes, sin estás libre, ni un gracias. Solo una orden, una expectativa. Me quedé ahí con el alma en un hilo, el agua corriendo la mano apretando la taza como si pudiera sostenerme. El refri estaba casi vacío. Un huevo, espinacas marchitas, una botella de salsa Valentina medio limón. La despensa no estaba mejor. Avena instantánea, 2 latas de frijoles abolladas, galletas de quién sabe cuándo. No había ido al súper. Cubrí turnos dobles en la clínica. Me dolía la espalda. Los pies peor. Y ella asumió que todo estaría listo. Sequé las manos despacio mirando la cocina. El silencio era pesado, de esos que retumban en los huesos. Pensé en lo de siempre, correría a preparar algo, sonreiría entre el ruido, cargaría con el peso de los comentarios sobre la comida, la casa o lo fuerte que era por seguirle. Lo haría sin que me lo pidieran. Hoy no. Subí al cuarto, saqué una maleta de abajo de la cama, sin prisas. Doblé 2 blusas, un suéter, un pantalón. Metí mi cepillo de dientes, el cargador, un libro que nunca leía. Me detuve frente al espejo, no para arreglarme, solo para verme. Cansada, pero firme. En la cocina desconecté la cafetera por costumbre, miré la mesa del comedor. Vacía, polvorienta, un escenario para una obra que ya no quería actuar. No dejé nota, no contesté. Solo me fui. A 20 minutos de la casa de Lupita había una posada. La había pasado 1000 veces, nunca paré. Ese día no dudé. Giré a la izquierda, en el semáforo seguí hasta que el ruido se desvaneció. El letrero decía Posada Las Flores. Los postigos desgastados, pero suficiente. Paz suficiente. Distancia suficiente. Yo suficiente. Por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa. Sentí que respiraba. Y al girar la llave de la habitación 204, supe que no era el inicio de una pelea. Era romper el molde. La primera vez que la familia de Elías vino tras la boda, fregué los zoclos de rodillas. No porque me lo pidieran, porque creí que eso hacía una buena madre, una suegra ejemplar. Horneé pay de calabaza, pulí los cubiertos, planché servilletas de tela. Marisol entró cuando encendía velas y dijo: «¡Guau, mamá! Eres increíble». Fue la última vez que agradeció. Después las visitas llegaban sin aviso. La suegra, 2 hermanos, sus esposas, sobrinas, sobrinos y quien se apuntara. Entraban como dueños. Zapatos tirados en el pasillo, refri abierto sin preguntar. Yo con las manos en la masa, sudor en la nuca, mientras Elías servía tragos y reía como si yo fuera, como si fuera invisible. En una cena su tía me preguntó si era la sirvienta. Con una sonrisita como bromeando, pero el silencio duró un segundo de más. Marisol no reaccionó. Solo sonrió. Mamá es buena para estas cosas. Y se fue. No vio cómo sus palabras me fundieron con la casa. No era la que la crió, sino un mueble, eficiente, confiable, silenciosa. Me llamaban sensible si no reía con sus chistes. Rodaban los ojos cuando me disculpaba tras recoger platos que nadie ayudó a llevar. Elías brindó una vez por las mujeres que hacen un hogar y todos aplaudieron mientras yo, tras la puerta de la cocina, raspaba sobras en la basura. Me decía que no era a propósito, que no se daban cuenta, que Marisol estaba ocupada, que tal vez la próxima vez alguien me pediría sentarme antes de terminar. Pero las invitaciones dejaron de incluir mi nombre. Los agradecimientos nunca llegaron. Solo era visible cuando algo faltaba. Si dejaba de moverme, se darían cuenta. Lo que más dolía no era su ceguera, era lo fácil que les dejé quedar en el olvido. En la cama de la posada, piernas cruzadas, cerré los ojos. La verdad se asentó como polvo en mi piel. Era un jueves de octubre. Las jacarandas perdían hojas y yo rezaba que el clima los mantuviera en casa. Pero a las 4 oí llantas en la grava.
sin aviso. Otra vez. La puerta se abrió sin tocar. Risas llenaron el pasillo como vapor. Abrigos en la escalera. Alguien me dio una botella de vino tinto medio vacía. No te molesta, ¿verdad? Sonreí. Claro que sí. Pero sonreí. La cena fue improvisada pasta, con lo que había pan congelado, recalentado ensalada marchita que disimulé. Encendí velas guardadas para momentos mejores. Nadie lo notó. Óscar, el primo de Elías, tiró su copa contando una historia. El vino tinto manchó el tapete beige. Rió como si nada. Marisol me miró y se encogió de hombros. Es solo familia. Y se giró. Agarré toallas. Froté fuerte, rápido, para que no se quedara la mancha. Nadie ayudó. Nadie pausó su plática. Para el postre seguía arrodillada. Ellos en la mesa, copas en alto, reían más fuerte. Elías se levantó por el hogar. Y por quienes lo hacen cálido. Copas chocaron. Todos vitorearon. Me recargué, dedos húmedos adoloridos. Mi plato en la cocina intacto. Nadie preguntó por qué no comí. Nadie notó que no me senté. Esa noche en el fregadero lavé platos con agua tibia. Marisol pasó detrás sin mirarme. Gracias, mamá, murmuró. Y se fue. Me quedé ahí mucho después del último plato. La casa estaba en silencio, pero la calidez que Elías brindó ya se había ido. No era real. Era algo que yo creaba una y otra vez como un escenario para un público que nunca aplaudía. No lloré. No grité ni rompí nada. Miré mi reflejo en la ventana oscura y me pregunté cuántas cenas más sobreviviría sin ser vista. No era el vino, el tapete o la comida. Era cómo mi nombre se desvanecía en una casa que yo dejé el alma en la mesa para sostener. Empecé a escribir una semana después de la mancha de vino. No por venganza, no para mostrarlo, solo para mí, para no olvidar, para saber que era real, que no era sensible, ni imaginaba ni exageraba. Compré un cuaderno marrón en la farmacia, nada especial. Lo guardé en el cajón bajo recibos viejos y cupones vencidos. Escribía de noche cuando todos dormían. Mi letra se hacía más pequeña, como si yo también me encogiera. Entrada Puigvera 8. Llegaron una hora antes. Estaba en bata. Marisol rió. Siempre tan cómoda, mamá. Entrada Puigvera 12, la suegra preguntó si era la empleada de Marisol. No a mí solo, para que todos oyeran. Nadie la corrigió. Entrada Polimole 17. Marisol mandó vienen a cenar a las 6. Lo envió a las 16:22. A veces releía de madrugada, como hojeando un álbum de momentos que no dejaban moretones, pero dolían. Ayudaba de forma extraña. Hacía los sentimientos sólidos, innegables. Marisol seguía olvidando preguntar, o tal vez no olvidaba. Tal vez asumía que siempre cedería, que cargaría con el peso. Lo había hecho siempre. El cuaderno creció. Dejé de numerar. Las entradas se mezclaban comentarios, silencios, llegadas sorpresivas. Nunca escribí cómo me sentía, solo qué pasaba. Era suficiente. El cuaderno vivía en mi cajón callado, pero cada página pesaba. No era rabia, ni drama, solo acumulación, como agua bajo el piso, como polvo que nadie ve hasta que se amontona. No se lo mostré a Marisol. No hacía falta. No era prueba para presentar. Era prueba para mí de que ya había sido paciente demasiado. Y el día de ese último mensaje, el que me hizo irme, fueron las páginas las que me recordaron que no abandonaba nada. Solo me alejaba de algo que ya me había quedado en el olvido. La posada. Las Flores era tranquila, escondida tras jacarandas y un camino de grava que crujía bajo mis llantas. La recepcionista sonrió. ¿Trabajo o descanso? Dije paz. No preguntó más. La habitación 204 tenía 2 lámparas, un escritorio, una ventana con vista a fresnos que empezaban a cambiar. Dejé mi maleta, me quité los zapatos, abrí las cortinas. El sol de la tarde se deslizó suave por el suelo. Pedí sopa y té de manzanilla. La bandeja llegó tibia, sencilla, suficiente. Me senté junto a la ventana sin tocar el celular.
No quería saber la hora. No quería prepararme para el ruido que sabía vendría. Empezó a las 16:50. El celular vibró. Otra vez y otra. Mamá, ¿dónde estás? Fuiste al súper, ya casi llegan. No me moví. El té seguía caliente y afuera los fresnos se mecían como si nada pasara. El siguiente mensaje tardó. No puedo sola. Ese pegó diferente. Lo leí 2 veces, dejé el celular junto al plato. Solté un suspiro que no sabía que guardaba y susurré. Yo tampoco podía, pero lo hice. Lo hice sola por años. Preparé comidas, limpié, cargué con el peso de comentarios, sostuve una casa mientras otros se llevaban el crédito por su calidez. Nadie preguntó si podía. Solo asumieron que lo haría. Ahora la diferencia era que no necesitaba anunciar mi ausencia. No necesitaba dar una lección. Solo quería que mi silencio se oyera. Tomé el té despacio, viendo las sombras moverse en la ventana. El sol bajaba y a 25 minutos una casa se llenaría esperando una cena. Pero no habría comida. Ni vino tinto, ni fuego en la estufa, ni yo. Por primera vez sentirían lo que yo sentía siempre. Algo faltante que no podían nombrar. Las flores llegaron tras el desayuno. Un toque en la puerta, una voz suave. Entrega para la 204. Un ramo de lirios blancos y rosas pálidas en un jarrón que no pedí. La tarjeta entre los tallos. Vuelve. Lo siento. Miré las palabras un buen rato buscando sentir algo, pero la disculpa estaba ahí sin peso. No despertó enojo, ni suavizó nada. Solo existía como una nota en el escritorio equivocado. Como si la Lupita que necesitaba esa tarjeta ya se hubiera ido. Esa mañana los mensajes volvieron. Pudiste haberme dicho. Quedé en ridículo. Ahí estaba el centro. No te herí. No mereces más. Solo una herida a su orgullo, no a su comprensión. Dejé los mensajes sin respuesta y salí por la parte trasera de la posada, siguiendo un sendero entre fresnos. El bosque era callado. Cada paso suave sobre musgo y hojas caídas. Por primera vez en mucho tiempo no sentía que debía estar en otro lado. Sin timers, sin listas, sin prisas. Solo respiro y espacio. Dejé mi mente vagar más allá del celular. La casa, el olor a ajo que se pegaba a mi ropa tras cocinar para 12 bocas ingratas. Recordé a la mujer que fui. Antes de Marisol. Antes de Elías. Antes de cenas familiares y deberes, y pies adoloridos con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Cómo sería despertar, sin medir mi valor por lo que hacía por otros? ¿Cómo sería una vida que no girara en torno a lo que esperan de mí? Me senté en una banca de piedra entre 2 árboles, dejando que esas preguntas se asentaran sin necesitar respuestas. No daban miedo. Eran posibles, nuevas. El viento susurró arriba y por primera vez en años no me preparé para resistirlo. Lo dejé pasar. Y al volver a la posada no pensé en cenas, mensajes o quién esperaba. Pensé en qué significaría querer algo mío. Cuando Marisol estaba en la universidad, le mandaba paquetes de cariño. Nada fancy, cosas que no pediría, pero necesitaba. Calcetines térmicos en noviembre. Té de manzanilla cuando llegaba el frío. Una vez horneé galletas de avena y pagué extra para que llegaran suaves. Cuando tuvo gripa en 2º año, manejé 4 horas bajo lluvia y obras para llevarle sopa casera y sentarme junto a su cama mientras dormía. No me lo pidió. Solo fui. Entonces me abrazaba fuerte y susurraba, «Eres la mejor mamá». Ahora sus tarjetas de Navidad no me mencionan. Firma Amor Marisol. Elías y los niños. Sin mamá en la esquina, sin abuela Lupita. Cuando pregunté, dijo, «Pensé que preferías pasar desapercibida». En una carne asada vecinal la primavera pasada, alguien preguntó si era familia. Marisol sonrió. «Es mi mamá, a veces ayuda». Y se fue a ofrecer más vino tinto. Solo mi mamá. Ayuda a veces. No fue la familia de Elías la que me borró primero. Fue ella. Me difuminó como si fuera demasiado en la foto. Me recortó a algo cómodo, fácil de explicar.
No una mujer con vida, sino una extensión de su servicio, su apoyo, su fondo. Quizá empezó pequeño, una presentación omitida, un crédito no dado, pero creció. Hablaba menos de mí, pedía más, y yo lo permití. Creí que eso era amor, que eso hacía una buena madre. Pero amor abriendo los ojos no es desvanecerse en silencio. Es raro cuánto tardé en ver que era útil no amada, y más raro que el dolor viniera de ella. Esa noche frente al espejo del baño de la posada cepillé mi cabello. Mi reflejo parecía más firme. No buscaba perdón en su voz, ni validación en sus disculpas. Solo quería dejar de desaparecer. Y por primera vez me pregunté si alejarme no era perderla, sino encontrarme. El mensaje llegó pasadas las 6, sin invitados, solo cena. Ven por favor, te extraño. Una foto seguía, la mesa puesta para 2, platos de verdad, una botella de vino tinto, velas encendidas. Miré la pantalla más de lo que quise. No porque me conmoviera, aunque una parte lo deseaba, sino porque no sabía qué sentía. Algo entre dolor y duda. El celular pesaba en una mano. Las llaves del coche junto a mí en la cama esperaban una respuesta que no tenía. Hubiera sido fácil ir, ducharme, cambiarme, manejar a casa, volver al ritmo de siempre, callada, confiable, esperada. La cena podría ser bonita. Marisol podría disculparse otra vez. Tal vez lo diría en serio, pero no sabía si me extrañaba a mí o lo que hacía. Hay diferencia. Fui a la ventana, miré la luz que se iba. El cielo suave, libre de obligaciones. Cerré los ojos buscando recordar cuando alguien cocinó para mí. Puso una mesa para mí. Preguntó qué quería sin pedir nada a cambio. Nada. Me senté en la cama. Celular en la derecha, llaves en la izquierda. Una era regreso, otra retirada, o tal vez resolución. No lo sabía. Solo sabía que no sentía urgencia. No como antes, corriendo a arreglar, a evitar incomodidades, a sostener la casa, para que nadie notara cuánto me desvanecía en sus paredes. Ahora el silencio sentía bien, no vacío, claro. Dejé el celular boca abajo, las llaves en la mesa de noche, sin decidir hoy. Saqué mi cuaderno. Las páginas gastadas, la portada desgastada. Fui al final donde dejé espacio para una entrada más. No para un reproche, no para una herida, solo para una verdad que necesitaba nombrar. Y al escribir, entendí que no preguntaba si debía volver. Preguntaba si aún lo necesitaba. No volví esa noche, no hice maletas, no llamé, no expliqué, solo me quedé. La dueña de la posada preguntó si necesitaba algo y ofreció otra noche sin indagar. Asentí agradecida por la facilidad de quedarme sin consecuencias. Esa tarde me senté junto a la ventana. Misma vista, mismo silencio, pero algo en mí cambió. No planeaba qué decir si volvía, ni cómo mantener la paz la próxima vez. Abrí mi cuaderno y escribí una línea en una página en blanco. Marisol quiere que vuelva, pero ¿me quiere a mí o lo que hago? La pregunta quedó ahí como un suspiro contenido. No la respondí. No hacía falta. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de resolver nada. No me preparé para el impacto, ni busqué volver a la normalidad. Dejé que la incomodidad se estirara como un hilo sin romperse. No había reloj. No había rol al que regresar. Solo calma desconocida, pero mía. En ese espacio extraño sentí algo olvidado, decisión. No ruidosa, no dramática, solo mía. Esa noche doblé la esquina de la página, cerré el cuaderno y entendí que esta pausa no era espera, era convertirme. 2 semanas después firmé el contrato de un departamento sobre una florería. Olía a lavanda y madera vieja, y por primera vez en años todo adentro era solo mío. Marisol llegó una tarde con un pay de calabaza y duda en los ojos. No avisó, solo tocó. La dejé pasar. No explicó, no se apresuró. Se sentó en mi mesa pequeña y dijo, lo siento,
Luego, más bajo. De verdad lo siento. Preparé té de manzanilla mientras ella cortaba el pie. Nos sentamos, no como madre e hija, no como anfitriona e invitada, solo dos mujeres compartiendo algo sin exigencias. Extendió la mano y preguntó, ¿podemos empezar de cero? Tomé un sorbo, asentí despacio. Tal vez, pero no volveré a ser como si fuera invisible. No discutió. Comimos en silencio un rato. No era pesado. Era nuevo. Torpe pero honesto. Al despedirse me abrazó más largo sin prisa. Solo presencia. Cuando la puerta se cerró, miré mi departamento silencioso y sentí por fin que estaba en un lugar que realmente me pertenecía.